bajo capas de óxido polvo y años de silencio deliberado detrás de una puerta cerrada con candado que la mayoría de la gente nunca advirtió y aún menos cuestionó, se escondía un secreto lo suficientemente poderoso como para desentrañar todo lo que Daddy Dave había pasado toda una vida construyendo. Lo que yacía oculto dentro de ese rincón olvidado de la vieja tienda no había sido simplemente abandonado o pasado por alto. Había sido sellado intencionadamente, encerrado, fuera de la vista y de la memoria. Y ahora, después de años de oscuridad, la verdad ya no se contentaba con permanecer enterrada. Estaba abriéndose camino hacia la superficie, viniendo a por todos los relacionados con su nombre. La llamada se produjo un tranquilo martes por la mañana de finales de noviembre, apenas 3 semanas después de que Daddy Dave anunciara públicamente que cerraba definitivamente el viejo taller. Durante años, aquel edificio había sido mucho más que un lugar de trabajo, era un santuario de la garra y la velocidad de las noches llenas de obsesión y del hambre implacable que ayudó a convertir los sueños de las carreras callejeras en algo legendario. Cada mancha de aceite en el hormigón contaba una historia. Cada herramienta abollada era portadora de historia. Pero el tiempo es implacable incluso con las leyendas. El contrato de alquiler había expirado. Las paredes estaban cansadas. Los ecos parecían huecos. Y Dave, al menos en apariencia, parecía dispuesto a dejarlo ir y seguir adelante. O eso creía todo el mundo. Cuando llegó el equipo de demolición, sus expectativas eran modestas. Preveían equipos oxidados, piezas rotas, motores olvidados, tal vez, algunas reliquias que nadie se preocupaba lo suficiente por recuperar. Lo que no esperaban era un descubrimiento que detendría su trabajo al instante y cambiaría el tono de toda la jornada. En la esquina trasera del taller, parcialmente oculta, tras escombros apilados y viejas estanterías, había una puerta de acero. No solo estaba cerrada con llave, sino que había sido soldada. Según las primeras estimaciones, no se había abierto en más de una década. Detrás de esa puerta había una habitación de la que nadie decía saber nada. Ni los trabajadores ni el casero, y según las primeras declaraciones, ni siquiera el propio Daddy Dave. Pero fue a partir de esta última afirmación cuando la historia empezó a fracturarse. El capataz descubrió la anomalía sobre las 10 de la mañana. Había estado revisando metódicamente las paredes en busca de materiales peligrosos cuando su palanca rozó un borde que no parecía correcto. Una costura donde no debería haberla. Un armazón oculto bajo capas de acero y negligencia. Se detuvo, miró de nuevo, llamó a su supervisor. Este llamó al casero, y el casero, cada vez más inquieto, llamó a Dave. Al mediodía los rumores ya habían escapado de los confines del lugar de trabajo y se habían extendido por la comunidad de carreras con una rapidez aterradora. Alguien hizo fotos. Alguien siempre lo hace. En cuestión de horas las imágenes circulaban en privado y las preguntas no se hicieron esperar. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Por qué la habían sellado? Y la pregunta que nadie quería hacer en voz alta pero que todos pensaban, ¿qué había estado ocultando papá Dave todo este tiempo? Para un hombre cuya vida se había desarrollado casi enteramente ante las cámaras, cuya carrera prosperaba bajo el escrutinio, cuya reputación se había construido sobre la transparencia, la competición y la exposición en bruto, esto era diferente. No se trataba de un motor fundido o de una rivalidad callejera fuera de control. No era un espectáculo, era algo personal, era algo deliberado, era algo enterrado con intención, y ahora había sido arrastrado a la luz. Dave no contestó a las llamadas de ese día. Su teléfono se silenció. Su mujer no dijo nada. Miembros de su equipo, hombres que habían estado a su lado durante años tanto en las victorias como en las derrotas, insistieron en que no sabían nada de la habitación. Parecían realmente conmocionados. Pero los secretos tienen su propia naturaleza. Una vez que se abren, no permanecen contenidos. Y este no solo se abrió, sino que explotó. Al anochecer, la especulación se extendía por todas partes.
Algunos afirmaban que la habitación guardaba papeles antiguos, documentos relacionados con negocios dudosos que financiaron los primeros tiempos de las carreras cuando el dinero escaseaba y los límites eran difusos. Otros susurraban posibilidades más oscuras, cosas que hacían que la gente bajara la voz incluso cuando estaba sola. Unos cuantos lo tachaban todo de exageración, insistiendo en que no era más que un espacio vacío inflado en drama. Pero los que conocían de verdad a Dave, los que entendían sus pautas y su disciplina, estaban de acuerdo en una cosa: nunca hacía nada sin un propósito. Si esa puerta había sido sellada, era porque lo que hubiera detrás de ella nunca estaba destinado a ver la luz del día, y ahora la luz del día era implacable. Al caer la noche los susurros se hicieron más fuertes. El mundo de las carreras es pequeño, muy unido e implacable. La información viaja rápido y una vez que se mueve toma impulso. El miércoles por la mañana la historia había saltado de los mensajes privados a los foros públicos. Las capturas de pantalla de la puerta soldada inundaron las redes sociales. Los investigadores aficionados analizaron cada imagen. Las teorías se multiplicaron más rápido que los hechos, y con cada hora que pasaba la presión sobre Daddy Dave se intensificaba. Su silencio no le hizo ningún favor. En momentos así, el silencio no protege. Provoca. Invita a otros a escribir la historia por ti. La gente llenó el vacío con sus propias conclusiones. Algunos acusaron a Dave de operar redes ilegales de carreras callejeras mucho más extensas que cualquier cosa mostrada en televisión. Otros sugirieron deudas ocultas, desesperación financiera o enredos con personas cuyo nombre es mejor mantener en secreto. Unos pocos fueron aún más lejos, insinuando traiciones profundamente personales, aventuras o secretos que podrían destrozar no solo una carrera, sino una familia. Los más cercanos a Dave fueron los primeros en sentir la conmoción. Chief, uno de los amigos más antiguos de Dave y uno de sus rivales más acérrimos, rompió su silencio con una breve y críptica publicación en las redes sociales en la que decía: «A veces el pasado nos alcanza, a veces debería». El mensaje era vago, pero su momento era inequívoco. Era una advertencia, una defensa, o una admisión de que había fracturas bajo la superficie mucho antes de que se encontrara la puerta. Monza eligió un camino diferente. 2 días después del hallazgo salió en directo en un podcast para abordar directamente los rumores. Sus palabras fueron cuidadosas, controladas. Admitió que no sabía lo que había dentro de la habitación, pero recalcó una cosa repetidamente: Dave siempre tenía razones. Y si algo permanecía encerrado, había un significado detrás de esa decisión. Pidió moderación. Respeto. Pero la moderación escaseaba. El público no quería paciencia, quería respuestas, y estaban dispuestos a indagar hasta descubrirlas. A puerta cerrada todo se estaba desmoronando. Fuentes cercanas a la producción revelaron que las tensiones habían ido creciendo silenciosamente durante meses. Dave parecía distante, distraído. Los rodajes se cancelaban sin explicación, las llamadas quedaban sin respuesta. Había momentos en los que parecía físicamente presente pero mentalmente en otra parte. En aquel momento la gente culpó al agotamiento, el desgaste de correr, filmar y llevar una imagen pública. Pero ahora en retrospectiva esos momentos parecen señales de advertencia que nadie reconoció a tiempo. Su mujer también lo había percibido. Sus amigos decían que ella le había hecho preguntas, le había presionado suavemente al principio, luego más directamente. Algo iba mal. Sus respuestas eran siempre las mismas. Todo iba bien. Pero ir bien era una actuación. Y las actuaciones se derrumban cuando la verdad ejerce presión. El jueves el propietario emitió un comunicado formal, frío e impersonal, redactado en un lenguaje diseñado para revelar lo menos posible. Pero una frase enterrada en él lo cambió todo. El contenido de la habitación sellada ha sido asegurado y está siendo revisado por un asesor jurídico. Asesor jurídico significaba abogados. Y abogados significaba consecuencias. La declaración evitaba detalles. No nombraba a nadie, pero confirmaba una cosa de forma inequívoca.
Lo que hubiera dentro de aquella habitación no era basura, ni escombros, ni restos inofensivos. Era algo lo bastante serio como para requerir protección, revisión y control. La palabra pruebas empezó a circular en voz baja, luego en voz alta. Pruebas de que nadie lo sabía. Pero el tono había cambiado. Ya no era curiosidad. Era crisis. El equipo de Dave actuó con rapidez. Se contrató a un publicista. Se celebraron reuniones de emergencia. Se redactaron y rehicieron declaraciones. Sin embargo, a pesar de todo, Dave permaneció ausente, sin entrevistas, sin explicaciones, sin desmentidos. Y con cada hora de silencio, el peso de la sospecha se hacía más pesado. Los aficionados que antes lo defendían empezaron a dudar. Los patrocinadores lo observaron con atención. Los medios de comunicación indagaron más no solo en su carrera, sino en su vida antes de la fama, antes de las cámaras, antes de que se forjara la leyenda. Lo que encontraron no era explosivo, todavía no, pero estaba incompleto. Y cuando las piezas no encajan, la gente empieza a buscar lo que falta, porque lo que se ocultaba tras aquella puerta soldada no era solo parte de un edificio. Era parte de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Y ahora que había salido a la luz, ya no había forma de volver a encerrarlo. Pero era complicado, y la complicación en el tribunal de la opinión pública era casi tan perjudicial como la culpabilidad. El descubrimiento. Cuando por fin se catalogó el contenido de la habitación, la verdad era más extraña y oscura de lo que nadie esperaba. Dentro los investigadores encontraron cajas, docenas de ellas, apilados de suelo a techo, cubiertos de polvo sellados con cinta adhesiva amarillenta por el paso del tiempo. A primera vista parecían mundanos, viejos archivos, recibos, registros de una época pasada de carreras callejeras. Pero al abrir las cajas surgió una imagen diferente. Había documentos financieros, transacciones que no cuadraban, pagos en efectivo efectuados a personas cuyos nombres no figuraban en ningún registro oficial, facturas de piezas y servicios que nunca se reclamaron ni declararon. Todo ello dibujaba el panorama de una operación en la sombra, una que existía paralelamente al mundo legítimo de las carreras pero que nunca se cruzaba con él públicamente. Pero eso no era lo peor. Más al fondo de la habitación, escondida detrás de las cajas, había una caja fuerte, pequeña, discreta pero cerrada con una combinación que nadie conocía. Tardaron 2 días en abrirla, y cuando lo hicieron, lo que encontraron en su interior disparó la investigación. Fotografías. Docenas de ellas. Algunas eran inocentes, instantáneas de carreras. Momentos cándidos con la tripulación. Imágenes de los primeros tiempos cuando todo era más raro, más hambriento. Pero otras eran diferentes. Mostraban encuentros con personas que Dave nunca había reconocido públicamente. Caras que no pertenecían al mundo de las carreras. Algunas estaban borrosas, tomadas desde lejos, como si quien sostenía la cámara no quisiera ser visto. Y luego estaban las cartas, escritas a mano, fechadas en un lapso de casi 15 años. Algunas eran amenazadoras, otros suplicaban. Unos pocos eran fríos transaccionales. Esbozaban acuerdos que nunca deberían haberse plasmado en papel. Hablaban de deudas contraídas, de favores intercambiados, de promesas hechas en la oscuridad que nunca debieron ver la luz. Destaca una carta dirigida directamente a Dave, fechada hace poco más de una década. La letra era temblorosa, desesperada. Decía: sabes lo que hiciste, sabes lo que costó. Si crees que sellando esa puerta desaparecerá, te equivocas. Algunas cosas no permanecen enterradas. La carta no estaba firmada, pero la implicación era clara. Alguien ahí fuera lo sabía. Alguien siempre lo había sabido. Y ahora, con la puerta desprecintada, estaban observando. Los investigadores entregaron todo al equipo legal de Dave, se firmaron acuerdos de confidencialidad y se invocaron cláusulas de no divulgación. Pero la información, una vez suelta, es imposible de contener. Se produjeron filtraciones, se filtraron fragmentos de la historia, y el público hambriento de respuestas devoró cada pieza. El viernes la historia había cambiado por completo. Ya no se trataba solo de una habitación oculta, sino de un hombre, una carrera y un pasado que se negaba a permanecer en silencio. La comunidad del automovilismo antaño, unida en su admiración por Dave, empezó a fracturarse.
Algunos se mantuvieron a su lado insistiendo en que tenía que haber una explicación. Otros se distanciaron reacios a verse arrastrados por la tormenta que se estaba gestando. Y a pesar de todo, Dave seguía sin hablar. Sus redes sociales se apagaron. Su teléfono permaneció apagado. Ni siquiera sus amigos más íntimos podían contactar con él. Era como si se hubiera esfumado refugiándose en el mismo silencio que había protegido aquella habitación durante tantos años. Pero el silencio, como todos estaban aprendiendo, no era protección. El tiempo corría en su contra. La productora de Street Outlaws emitió su propio comunicado cuidadosamente redactado para evitar responsabilidades, pero lo suficientemente firme como para marcar distancias. Reconocieron la situación, expresaron su apoyo a todas las partes implicadas y subrayaron su compromiso con la transparencia y la integridad. Fue una clase magistral de diplomacia corporativa decirlo todo, no revelar nada y esperar a que se asiente el polvo antes de tomar ninguna decisión real. Pero los aficionados no estaban satisfechos. Querían más que declaraciones. Querían a Dave, querían la verdad sin filtrar y cruda, y no iban a parar hasta conseguirlo. Desentrañando la verdad. El sábado por la mañana Dave rompió por fin su silencio, no con una rueda de prensa o una declaración cuidadosamente elaborada, sino con un simple post en las redes sociales. 12 palabras. El pasado es complicado. La verdad saldrá a la luz. No huiré de ella. No fue suficiente, ni siquiera cerca, pero era algo. Y en el vacío de información, algo era todo lo que la gente tenía. En cuestión de minutos, el post estalló en comentarios, algunos de apoyo, muchos hostiles, y los medios de comunicación se abalanzaron sobre él analizando cada palabra, cada insinuación. ¿Qué quería decir con complicado? Estaba admitiendo su culpabilidad. Estaba preparando una defensa. La ambigüedad no hacía más que avivar el fuego, pero entre bastidores se estaba desarrollando una historia diferente. El equipo legal de Dave había estado trabajando sin descanso armando el rompecabezas de esa habitación sellada. Lo que encontraron fue una cronología que se remontaba más atrás de lo que nadie imaginaba. Los documentos financieros no eran solo registros de transacciones dudosas, sino pruebas de supervivencia. Al principio, antes de que las carreras callejeras se convirtieran en un fenómeno, antes de los patrocinios, y la fama, Dave había estado desesperado. Las carreras no pagaban las facturas, apenas cubrían el coste de las piezas. Y así como muchos otros en ese mundo había hecho tratos. Algunos legales, otros no tanto. El dinero que financió sus primeras construcciones, las conexiones que le dieron acceso a pistas y carreras, no salieron de la nada. Vinieron de gente que operaba en la sombra, gente que vio potencial en un joven piloto dispuesto a asumir riesgos. Y durante un tiempo funcionó. Dave escaló posiciones. Su nombre creció, el programa le llamó, y cuando lo hizo cortó esos lazos, guardó las pruebas bajo llave y siguió adelante. O eso creía él, porque la gente con la que había trabajado entonces no olvidaba. Algunos habían seguido adelante, habían desaparecido en la oscuridad, pero otros se habían mantenido cerca observando desde la barrera esperando el momento oportuno. Y ahora, con la sala desprecintada, vieron una oportunidad. Un nombre seguía apareciendo en los documentos. Un hombre conocido solo como Marco. Sin apellido, sin identidad clara, pero su firma estaba en todas partes. En contratos, en recibos, en cartas que insinuaban una relación mucho más compleja que los negocios. Marco había sido el salvavidas de Dave en aquellos primeros años. Pero también había sido su ancla. Un peso que le arrastró más profundamente hacia un mundo del que estaba desesperado por escapar. Y ahora Marco quería algo. La carta amenazadora encontrada en la caja fuerte era de él. O al menos los investigadores creían que lo era. La letra coincidía con las notas encontradas en otras partes de los documentos. El tono, el lenguaje, todo apuntaba a la misma fuente. Marco había sido paciente. Había dejado que Dave construyera su imperio, que saboreara el éxito, pero ahora quería lo suyo. La pregunta era, ¿qué le debía Dave? El dinero era la respuesta obvia. Pero las cartas sugerían algo más. Favores, conexiones, acceso al mundo que ahora habitaba Dave. Marco había permanecido en la sombra durante años, pero las sombras solo duran lo que dura la luz. Y ahora la luz brillaba.
El equipo de Dave trató de localizar a Marco para adelantarse a cualquier movimiento que pudiera hacer, pero el hombre era un fantasma. Sin presencia en las redes sociales, sin registros públicos. Unas pocas fotos borrosas y un rastro de alias era todo lo que tenían. Era como si hubiera diseñado toda su existencia para permanecer invisible, pero invisible no significaba impotente. El domingo por la noche llegó un paquete a casa de Dave. Su mujer lo encontró primero en el porche envuelto en papel de estraza. Dave lo supo de inmediato, pero no lo abrió de inmediato. Se quedó mirándolo durante horas, dándole vueltas entre las manos, sopesando sus opciones. Una parte de él quería destruirlo, tirarlo a la basura y hacer como si nunca hubiera existido. Pero sabía que no debía hacerlo. Fuera lo que había en ese disco, ignorarlo no lo haría desaparecer. Cuando por fin lo conectó, lo que encontró confirmó sus peores temores. Vídeos, grabaciones de hace años, de los días en que aún estaba arañando su camino. Reuniones con Marco, conversaciones que nunca deberían haberse documentado. Acuerdos hechos en habitaciones poco iluminadas, lejos de cámaras, lejos de testigos. Todo estaba ahí archivado esperando. Y al final del disco, un único archivo de texto. Una línea. El mundo merece saber quién eres realmente. Enfrentamientos y consecuencias. Dave no durmió aquella noche. Estaba sentado en su garaje rodeado de los coches y las herramientas que habían definido su vida, y pensó en lo que vendría después. La unidad USB estaba sobre el banco de trabajo a su lado. Una bomba de relojería digital que podía detonar en cualquier momento. El garaje siempre había sido su santuario. El único lugar donde el ruido del mundo se desvanecía en el zumbido de fondo de la posibilidad. Pero esta noche se sentía diferente. Los olores familiares a aceite de motor y metal. Las sombras proyectadas por los motores parcialmente desmontados. Las herramientas colgadas en perfecto orden en el tablero de clavijas. Todo parecía burlarse de él. Estos eran los instrumentos de su éxito. La prueba tangible de que había construido algo real a partir de la nada. Sin embargo, ahora sentado bajo la tenue luz de la lámpara de un banco de trabajo, rodeado de las pruebas de todo lo que había conseguido Dave, se sentía como un extraño en su propia vida. La unidad USB era pequeña anodina de plástico negro no más grande que su pulgar, pero contenía el poder de borrar 2 décadas de trabajo en cuestión de horas. Lo había cogido una docena de veces desde que lo enchufó, le había dado la vuelta entre sus manos callosas, y había pensado en destrozarlo con un martillo o tirarlo al compactador de basura industrial de la esquina. Pero la destrucción no solucionaría nada. Estaba claro que Marco tenía copias. No se trataba del dispositivo físico, sino del mensaje. Un recordatorio de que el pasado nunca fue realmente pasado, que las deudas no pagadas no desaparecían por el mero hecho de dejar de reconocerlas. La mente de Dave vagaba por los vídeos que había visto cada uno de ellos, una ventana a una versión de sí mismo que se había esforzado en olvidar. Ahí estaba más joven, más hambriento, con un borde de desesperación en los ojos, que las cámaras de los forajidos callejeros nunca habían captado. En un vídeo aceptaba un sobre con dinero de Marco, en un aparcamiento detrás de un bar cerrado desde hacía mucho tiempo, el tipo de lugar donde no se hacen preguntas, y los recuerdos son deliberadamente breves. En otro aceptaba condiciones que no entendía del todo asintiendo, porque la alternativa era abandonar las carreras por completo, y las carreras era lo único que siempre había tenido sentido para él. Tenía 26 años en la mayoría de esos vídeos, 26 sin blanca, y convencido de que si conseguía una oportunidad real, una oportunidad legítima, podría demostrar que pertenecía a la élite. El dinero de Marco le había comprado esa oportunidad. Piezas nuevas, derechos de inscripción, la posibilidad de presentarse en las carreras que importaban. Y había funcionado. Había ganado. Se había labrado una reputación. Y cuando los productores de televisión acudieron a su llamada, cuando los forajidos callejeros pasaron de ser una quimera a convertirse en realidad, Dave había hecho lo que creía correcto. Había cortado lazos, había devuelto a Marco lo que le había prestado, y había cerrado todo rastro de aquel capítulo. Salvo que Marco no lo había considerado un capítulo cerrado. Lo había visto como una inversión, y ahora, años después, quería sus réditos. El reloj de pared marcaba más de las 3 de la madrugada.
El teléfono de Dave estaba boca abajo sobre el banco de trabajo silencioso, pero cargado de posibilidades. Sabía lo que tenía que hacer, la cuestión era si tendría el valor de hacerlo. Admitir los errores era una cosa. Cometer errores. Pero admitir la naturaleza específica de esos errores ante el mundo, ante su familia, ante los aficionados que le habían apoyado, eso era algo totalmente distinto. Su mujer había bajado hacia medianoche, se había plantado en la puerta en bata y le había preguntado si venía a la cama. Él se lo había dicho pronto sabiendo que era mentira. Ella también lo había sabido. Ella había visto el peso en sus hombros, la forma en que sus ojos no se encontraban con los de ella. Después de 20 años de matrimonio, aprendes a leer las señales de una crisis. Aprendes cuándo presionar y cuándo dejar espacio. Dave pensó en sus hijos dormidos en el piso de arriba, felizmente inconscientes de que el mundo de sus padres se derrumbaba. Habían crecido rodeados de cámaras con su padre como personalidad televisiva, con la extraña dualidad de tener un padre profundamente presente y a la vez públicamente consumido. Lo habían llevado bien, todo se ha dicho. Pero esto, ¿cómo iba a explicárselo? ¿Cómo iba a mirarles a los ojos y decirles que los cimientos de todo lo que conocían se habían construido al menos en parte sobre compromisos que él había contraído en la oscuridad? El peso de aquello le oprimía como una fuerza física. Sintió una opresión en el pecho, la respiración entrecortada. Por un momento se preguntó si sería así como se sentía un ataque al corazón, esa sensación aplastante de que las paredes se cerraban. Pero se le pasó. Para cuando los primeros indicios del amanecer empezaron a colarse por las ventanas del garaje pintando el suelo de cemento en tonos grises y ámbar, Dave había repasado 100 veces todas las situaciones posibles. Podía huir, hacer las maletas, desaparecer, dejar que las fichas cayeran donde tuvieran que caer, pero eso destruiría a su familia. ¿Y para qué? Unos meses, quizá un año de libertad, antes de que la historia le alcanzara de todos modos, podía luchar, contratar a los mejores abogados que el dinero pudiera comprar, impugnar la autenticidad de los vídeos y alegar coacción o manipulación, pero en el fondo sabía que los vídeos eran reales, y luchar solo alargaría el dolor. Convertirlo en un espectáculo que consumiría años de su vida. O podía afrontarlo, salir a la luz, asumir la verdad y aceptar las consecuencias. Era la opción más difícil, la más aterradora, pero también la única que ofrecía alguna posibilidad de redención. Cualquier posibilidad de que cuando esto acabara, aún pudiera reconocer al hombre que le miraba en el espejo. El lunes por la mañana ya había tomado una decisión. Le temblaron ligeramente las manos al descolgar el teléfono. La pantalla se iluminó mostrando una docena de llamadas perdidas y el doble de mensajes sin leer. Los ignoró todos y se desplazó hasta el número de su abogado. La llamada sonó al segundo timbrazo. La voz de Dave era áspera por la falta de sueño pero firme. Lo explicó todo. La memoria USB, los vídeos, la amenaza implícita de Marco. Su abogado le escuchó sin interrumpirle, le hizo preguntas precisas y a continuación le entregó la evaluación que Dave había previsto. La situación era mala, potencialmente catastrófica, pero manejable si actuaban con rapidez y estrategia. A continuación llamó al jefe, luego a Monza y por último a otras personas de su confianza. El grupo central que había estado con él desde el principio, que le había visto en sus peores y mejores momentos y todo lo que había entre medias. Cada conversación era diferente. El jefe estaba callado procesando. Monza estaba enfadado no con Dave, sino con la situación con Marco, con la injusticia de que el pasado tuviera tanto poder sobre el presente. Otros hacían preguntas, querían detalles, intentaban comprender hasta dónde llegaba aquello y si también les había tocado a ellos. Él se lo contó todo: la habitación, los documentos, Marco, los vídeos, cada detalle incómodo, cada momento comprometedor. Otros no. Habían sospechado algo, algún capítulo oculto en la historia de Dave, que explicaba ciertas decisiones, ciertos momentos en los que parecía tener recursos o conexiones que no cuadraban pero nunca habían presionado. En el mundo de las carreras todo el mundo tenía secretos. Todo el mundo había hecho cosas de las que no estaba orgulloso. No escarbabas en el pasado de un hombre a menos que él te invitara. Ahora no había elección. El plan era simple en concepto, brutalmente complejo en ejecución. Adelántate. Publicar un comunicado.
controlar la narrativa antes de que Marco pudiera, dar forma a la historia en sus términos, admitir la verdad antes de que pudiera convertirse en un arma. Pero el abogado de Dave le advirtió con voz cargada de experiencia que una vez que la verdad saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido podría desmoronarse. Las ramificaciones legales por sí solas eran asombrosas. Posibles infracciones que se remontaban años atrás. Prescripciones que podían o no haber expirado. Demandas civiles que podrían acabar con sus finanzas incluso si los cargos penales nunca se materializaban. Y el Tribunal de la Opinión Pública. Ese fue un juicio que no pudo ganar con pruebas o lógica. Ese fue un jurado que condenó basándose en sentimientos, en narrativas, en si querían perdonar o condenar. Pero quedarse callado tampoco era una opción. Marco lo había dejado claro. La memoria USB no era un regalo. Fue un disparo de advertencia. Luego vendrían las filtraciones, la difusión estratégica de información diseñada para infligir el máximo daño. Marco controlaría la historia, presentaría a Dave como un fraude, un mentiroso, alguien que había construido un imperio sobre el engaño. Así que el martes por la tarde, con la renuente bendición de su abogado y el lloroso apoyo de su esposa Dave, programó una conferencia de prensa. La repercusión fue inmediata y brutal. Algunas personas apoyaron a Dave alabando su honestidad y su voluntad de enfrentarse a su pasado. Otras lo condenaron argumentando que la transparencia no equivalía a la redención. Los patrocinadores tomaron sus decisiones finales. Algunos se quedaron, la mayoría no. La productora anunció un paréntesis en futuros proyectos en los que participara Dave, alegando la necesidad de tiempo y claridad. Pero la historia no acabó ahí. En los días siguientes a la rueda de prensa se fueron conociendo más datos. Marco nunca se presentó públicamente, pero algunas fuentes sugirieron que había estado en contacto con el equipo legal de Dave, negociando las condiciones. Sin embargo, el hecho de que las negociaciones se llevaran a cabo sugería que era posible llegar a una solución. La comunidad de pilotos seguía dividida. Algunos veían a Dave como un cuento con moraleja, un recordatorio de lo rápido que el éxito puede desmoronarse. Otros lo veían como un superviviente, alguien que había cometido errores pero los asumía. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Los foros en línea estallaron en debate diseccionando cada palabra de la rueda de prensa. Se entrevistó a antiguos miembros de la tripulación y se les pidió que comentaran el carácter de Dave. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla en el que partidarios y detractores se enfrentaban a diario. Mientras tanto, a puerta cerrada, el equipo de Dave trabajaba incansablemente para salvar lo que quedaba, contactando con posibles aliados, evaluando los daños y planificando los siguientes pasos que pudieran devolver cierta apariencia de normalidad a una vida definida ahora por el escándalo y la incertidumbre. El propio Dave se retiró de la escena pública. No corrió, no posteó. Se centró en su familia, en reparar el daño que años de secretismo habían causado. Su mujer le apoyó, aunque sus amigos decían que la tensión era evidente. La confianza, una vez rota, no se cura de la noche a la mañana. Pero lo estaban intentando. Pasaron meses. Los titulares se desvanecieron y nuevos escándalos se apoderaron del ciclo de noticias, pero para quienes habían seguido la historia, que habían visto a Dave levantarse, tropezar y volver a levantarse, las preguntas persistían. ¿Qué había realmente en esa habitación? ¿Qué quería Marco? ¿Y escaparía Dave alguna vez de la sombra de su pasado? Las respuestas, como tantas otras cosas en esta historia, estaban incompletas. Pero una cosa era cierta: la puerta que había estado sellada durante más de una década estaba ahora abierta de par en par. Y viniera lo que viniera, redención o ruina, Dave tendría que afrontarlo de frente. Porque al final el pasado no permanece enterrado. Espera. Y cuando por fin sale a la luz, exige ser vista. La verdad sobre lo que se escondía en la vieja tienda de Daddy Dave aún está por desvelarse y puede que nunca se cuente toda la historia. Pero una cosa está clara: los secretos tienen un precio. Si quieres estar al día de cada giro, cada revelación y cada consecuencia, asegúrate de suscribirte y pulsar la campana de notificación. El camino que nos espera es incierto y no querrás perderte lo que suceda a continuación. Esto está lejos de terminar.